anteriores de las de chispa, incluso los arcabuces, etcétera, donde se requería un empuñe bien fuerte para hacerse con ese retroceso tan severo del arma. Entonces, decía que al ser de acción simple requerían de dos movimientos. Lo que a veces las armas están en muy mal estado, incluso hoy en día. Pues imagínate en aquella época. En aquella época muchas de las armas que no han llegado a nuestros días precisamente por ese maltrato del sudor, los aceros no eran como los de hoy en día, la pólvora en sí misma era muy corrosiva, muchas de las pólvoras además estaban fabricadas no como hoy en día. Había que recargarla de una en una, que tenía 6 tiros y que al menos el Colt del que estamos hablando, el Remington no sé exactamente, me imagino que quizá el tambor pues coincidiera en el número de balas o de... Si se portaban dos armas era como un arma de tipo escopeta, en el sentido de que lo que hacía era disparar muy rápido para abrir un pasillo de fuego, por decirlo de alguna manera, para que los de enfrente bajaran la gaita y él pudiera salir corriendo, montar en su caballo y largarse o hacer lo que tuviera que hacer. Por abundar un poquito más y consolidar toda esta explicación que se está ofreciendo respecto a la imposibilidad de realizar un tiro preciso a esa distancia, tal y como estaba configurado el arma, así como ha comentado también Cecilio, ha hablado respecto del tipo de pólvora que se empleaba, esa longitud a veces casi excesiva del cañón para poder hacer un buen tiro de precisión, con el retroceso que eso suponía, etc. Hay una cuestión además que hay que tener en cuenta, que estas armas eran de acción simple, es decir, obligaban al ejecutor, al que ejecutaba el disparo, aparte de hacerse con el arma de manera efectiva, de que vemos también que el empuñe tiene, como decía Cecilio, una curvatura, es decir, que no es la más apropiada para un desenfunde rápido, pero sí para una empuñadura, fuerte, ¿no? Esto nos llevó un poco a las armas también anteriores de las de chispa, incluso los arcabuces, etcétera, donde se requería un empuñe bien fuerte para hacerse con ese retroceso tan severo del arma. Entonces, decía que al ser de acción simple requerían de dos movimientos, lo que todavía complicaba más el hecho de hacer un tiro de precisión o certero, porque tenían que amartillar y luego a continuación hacer el disparo. Entonces, imaginemos esa escena en la que el tipo desenfunda y con la mano contraria, a la vez que golpea el martillo, hace el tiro de precisión. O sea, si ya es difícil a esa distancia hacer que un cañón de esas dimensiones, más todo el retroceso, etcétera, y sin usar miras, haga efectivo un tiro, digamos, a 15 metros, ya no pongamos un tiro en el otro extremo de la calle Mayor pegándole un porrazo al gatillo, que supongo que acabarían por destrozar el mecanismo también, porque
Hablabas tú de la fiabilidad. Imagino que habría que tener una cierta delicadeza con todos esos mecanismos. A base de porrazos, amartillando a base de golpes, no creo que estas maquinarias aguantaran mucho ese trato, ¿no? Tú ten en cuenta además que estamos hablando de que la intemperie, muy pocos, como hoy, al igual que hoy en día las policías y militares, muy pocos hacen un mantenimiento. O sea, policías y militares sí lo hacen porque a lo mejor les obligan sus propios departamentos y sus propias unidades a hacerlo sí o sí, con la amenaza de sanciones. Pero a nivel particular, usuarios, muchas veces las armas están en muy mal estado, incluso hoy en día. Pues imagínate en aquella época. En aquella época muchas de las armas que no han llegado a nuestros días precisamente por ese maltrato del sudor. Los aceros no eran como los que los de hoy en día. La pólvora en sí misma era muy corrosiva. Muchas de las pólvoras además estaban fabricadas no como hoy en día con unas pautas industriales que reducen o evitan en la medida de lo posible la corrosión del metal. En aquella época muchas de las armas, y tú miras, yo tengo por ahí algunas armas muy antiguas que lo que es el ánima ha desaparecido y está llena de boquetitos, es como si el acero le hubieran entrado termitas, están llenas de corrosiones por dentro y la gente piensa que es del óxido simplemente, no es el óxido. O sea, la misma pólvora genera una acidez que se va destruyendo ese metal poco a poco. Y si no se limpia, mucho más. Si hay humedad, muchísimo más. Entonces, todo eso va degradando la calidad de los mecanismos, de la precisión y demás. Y aún así eran capaces de hacer todo eso que hicieron, porque realmente hicieron muchísimo con esas armas. El tema de lo que tú comentas, existe también por ahí, incluso he visto dibujos, he visto que lo que hacían muchos era con un hilo de bramante. Pegaban el disparador, lo que es el gatillo, lo dejaban fijo para que solamente tuvieran que abanicar y soltar el martillo. ¿Qué ocurría? Al estar el disparador trabado atrás, no había nada que retuviera el martillo, con lo cual la técnica de abanicar el martillo se suponía que era una técnica estándar. En realidad no era así. O sea, los profesionales en un momento dado lo que hacían era tener un arma de uso inmediato, que era un arma que estaba normal, tenían que presionar el disparador, como tú dices, tenían que llevar el martillo atrás, porque eran armas de simple acción. Simple acción, para el que no lo entienda hoy en día, las de doble acción, yo presiono el disparador, el martillo va yendo atrás mientras voy presionando y llega un punto que se suelta y se produce el disparo. Ahí hay dos acciones, una de retroceso del martillo y la última de soltar y disparar. Pero las de simple acción, el martillo tengo que llevarlo atrás de alguna manera para que luego yo cuando presione el disparador se suelte ese martillo. Eso es de simple acción. Los revólveres de la época eran prácticamente el 99%, había alguna que otra arma experimental que no la tenían los pistoleros obviamente, pero en la calle era el 100% de armas de simple acción. Y como tú dices, había que llevar el martillo atrás. Ahora imaginemos exactamente lo que tú dices. Los martillos precisamente tenían un ala tan grande, una cola tan larga, precisamente para poder facilitar el llevarlo atrás, ya sea con la mano, ya sea con el pulgar, ya sea con los dos pulgares, de alguna manera poder llevarlo atrás. Estaba basado ese ala hacia atrás, para poder llevarlo atrás, estaba basado en los perrillos de las escopetas. Si tú analizas las escopetas de la época y ves cómo son los martillos de los revólveres de la época, verás una similitud prácticamente simétrica. Muchos armeros básicamente lo que hacían era agarrar un perrillo de escopeta, lo modificaban de alguna manera y lo utilizaban para los mecanismos, lo empezaron a utilizar al principio para los mecanismos de sus primeros revólveres. Todo eso mezclado, todo ese batiburrillo que yo acabo de decir, que lo he metido en la coctelera y lo he agitado, es lo que precisamente incapacita para hacer un duelo como el que estamos hablando, como el que Hollywood nos ha vendido. O sea, si sumamos todo eso y muchísimas cosas más del día a día, de la ropa que llevaban, de todo, de la sociedad y demás, nos damos cuenta que realmente los duelos no existían, salvo contadísimas, porque no podemos decir que no ha habido alguno, pero contadísimas ocasiones, y lo que contaba era más que nada dos cosas: el que te pillaba por sorpresa, que normalmente caerías en esa emboscada o en esa trampa, o
el que aguantaba más los nervios, como decía Guayater, y conseguía esa precisión, que era capaz de llevar el martillo atrás, levantar el revólver, apuntar más o menos eficazmente y disparar al centro de masas, o sea, a lo más gordo de lo que yo viera delante del arma. Eso de darle en la villa, de darle en la mano, desarmarlo y que perdiera el revólver y saliera volando y sin hacerle daño en ninguna otra parte del cuerpo, eso no digo que no haya sido posible, pero ha sido posible de casualidad, no porque lo hayan buscado. Imposible, además con la munición de la época. Pues sí, y yo creo que para echar todavía más pólvora a la munición está el asunto de hay que tener en cuenta que estas armas también, hablando de la necesidad de ser más preciso y no tan rápido, pues presentaban la limitación también de la recarga. Hay que pensar que había que recargarla de una en una, que tenía 6 tiros y que al menos el Colt del que estamos hablando, el Remington no sé exactamente, me imagino que quizá el tambor pues coincidiera en el número de balas o de vainas o de casquillos. Los primeros revólveres, sobre todo de la casa Remington, pero Colt también al principio lo fabricaba así. Los pistoleros no llevaban cartuchos, como hoy en día vemos con algunos guardias de seguridad en algunos lugares, o los típicos de la película donde se ve el cinturón canana con un montón de cartuchos. Lo que llevaban eran tambores. Entonces lo que hacían era un cambio de tambor. Cada tambor iba cargado con 5 o 6 proyectiles, lo que le cupiera en ese momento, y el vaquero, el pistolero, lo que hacía era disparar, terminar ese tambor, quitarlo, guardarlo y meter otro tambor. Hoy en día algo muy similar son lo que son las medialunas o las lunas completas, que son como una especie de soportes que aguantan 5 o 6 cartuchos, lo metes en el revólver, lo metes en el tambor, giras una pequeña ruedita, tiras hacia atrás y se quedan los cartuchos metidos dentro. Es algo muy parecido, que también existe en la actualidad, para que veas que hay una similitud de época y de tipo de recargas. Pero los primeros se cambiaban los tambores completos, no se metía cartucho a cartucho. Colt fue uno de los primeros que hizo un pequeño alveolo en un lateral del protector de la mano, en el cual se levantaba y se iba girando el tambor y se iba metiendo un cartucho a la vez. O sea, no se echaba el tambor fuera, el tambor estaba fijo. Lo que se hacía es que se le abría una ventanita y se iba metiendo un cartucho cada vez a la hora de recargar. Eso fue uno de los sistemas que se utilizó. Posteriormente se abatía lateralmente el revólver, se vaciaba los cartuchos que había dentro ya disparados y se metían una carga nueva. Pero eso también fue más avanzada la época, que ya no era exactamente la del oeste. Bueno, pues ya entonces la silueta de ese pistolero icónico, vestido de negro, con los botines relucientes, con la canana llena de adornos y con la munición repleta, pues queda a un lado, y vemos que si hubiera que hacer alguna modificación para ceñirse a la realidad, tendremos a un tipo que iba cargado de tambores, con lo cual pues en fin, pues no corresponde en absoluto a la realidad que todos conocemos, ¿no? Lo de por ejemplo, lo de abanicar, sin ir más lejos, me quedé antes a medio, por mi culpa, que no terminé de explicarlo. El tema de atar, por decirlo así, el gatillo, el disparador, y luego disparar abanicando, eso se utilizaba si se portaban 2 armas, era como un arma de tipo escopeta, en el sentido de que lo que hacía era disparar muy rápido para abrir un pasillo de fuego, por decirlo de alguna manera, para que los de enfrente bajaran la gaita y él pudiera salir corriendo, montar en su caballo y largarse, o hacer lo que tuviera que hacer. O sea, eran cosas muy puntuales y no eran cosas cotidianas. Pues por terminar, si te parece, vamos a establecer una relación de coincidencias y de diferencias fundamentales en lo que significaba un revólver de la época y un revólver contemporáneo. Vamos a poner lo más similar en cuanto a su morfología, es decir, con cañón largo. Vamos a poner un revólver, no sé, del 45, por ejemplo, de cañón largo, tanto en su configuración mecánica como en
estructura, morfología en cuanto a final agarre, a cualidades, materiales, etcétera. Hoy en día las diferencias básicas entre los revólveres de aquella época y los de hoy en día se han hecho mucho más ergonómicos, entendiendo el tema de ergonomía, con más fáciles de empuñar, mucho más fáciles de portar y de apuntar y dirigir. Los elementos de puntería de la época eran lo más básicos imposible, eran un canalito que iba por encima del cañón, tenía un pequeño punto de mira en el extremo del cañón, y en la parte de atrás ese mismo canal era el que hacía la V para poder alcanzar el blanco. Hoy en día raro es el revólver que no tenga un alza real, un alza de V también, pero es un alza y un punto de mira consistente. Igualmente hoy en día se les puede poner desde visores de punto rojo a holográfico, etcétera, etcétera. A nivel de recarga, hoy en día un revólver se puede recargar en segundo y poco. Y he visto gente que lo hace casi en el segundo, el vaciar los 6 disparos, meter un tambor nuevo, volver a disparar y en menos de 5 segundos haber vaciado 2 veces el revólver. Y eso, hay competiciones en Estados Unidos precisamente en base a eso. Lo curioso es que utilizan normalmente revólveres más modernizados. Cuando hacen simulacros o hacen competiciones de revólveres de la época, todo se hace mucho más lento, todo se hace mucho más ralentizado. Entonces le quita espectacularidad, y los americanos ya sabemos que todos sus deportes, entre comillas, buscan que sean lo más espectaculares posible. Similitudes y diferencias. Los mecanismos que hay de rotación del tambor han cambiado muchos. Los primeros eran unas ruedas dentadas que a poquito que le entrara arena, o a poquito que le entrara una piedra o la misma ropa, el mismo la pelusa que se genera con las mismas camisas, la ropa que se portaba, etcétera, todo eso podían acabar bloqueando esos mecanismos e inutilizarlo. En muchos casos, muchos de los primeros revólveres se disparaba y había que girar manualmente. Hoy en día eso ya no, sabemos que no hay revólveres comerciales que se hagan así, salvo que se busque una copia de época, que eso ya es otra cosa, que también las hay. Pero los revólveres actuales, si me apuras, cada vez se parecen más a las pistolas semiautomáticas. ¿Por qué? Porque buscan hacerlo lo más rápidos, lo más eficaces, lo más precisos y lo más fiables posible. Los de la época también buscaban lo mismo, pero ¿qué problema había? La mecánica, la metalurgia, las pólvoras, todo eso combinado con la tecnología de la época incapacitaba esa fiabilidad, incapacitaba esa precisión, incapacitaba esa facilidad y esa ergonomía. ¿Qué más podríamos buscar en un momento dado? Las longitudes de cañón ha cambiado totalmente. La pólvora sin humo ha modificado totalmente lo que es el concepto de cañón largo, cañón corto respecto a las presiones de gases. Hoy en día con un revólver de 2 pulgadas se puede conseguir, no te digo una precisión deportiva, pero una precisión a nivel de un enfrentamiento bastante consistente, sabiendo utilizar la munición adecuada. Esa es la otra cuestión. Pero en aquella época era lo que había. Muchos de los vaqueros fabricaban ellos su misma pólvora o la compraban y la tenían años, con lo cual esa pólvora obviamente se degradaba. El tema de los proyectiles todos hemos visto esas maquinitas que se hacían, que son casi como unos alicates, se le echaba el plomo fundido, dejábamos que enfriaba, se presionaba un poquito y caía el proyectil, que luego se engarzaba en la vaina que se había disparado ya anteriormente. Entonces el tema de la recarga, por ejemplo, es una similitud de aquella época, que era necesario sí o sí, con la de hoy en día. Con el tema de los revólveres que funcionaban con tambores solamente y no llevaban vainas, te digo que una cosa, a finales del siglo XIX había en muchas zonas más aisladas mucha gente que podía tener revólveres mucho más modernos, prefería los más antiguos. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil recargar los tambores, tener 4 o 5 tambores y poder recargarlos, que tener que estar recuperando vainas que en un momento dado, después de 1, 2, 3 disparos, ya no podíamos volver a utilizarlas porque ya estaban dañadas. Y eso cualquier recargador moderno lo sabe.
las vainas tienen una vida útil, mientras que el tambor yo puedo seguir utilizándolo porque es acero y mientras lo mantenga y lo cuide. Entonces, en muchos casos, tramperos que vivían en zonas muy aisladas preferían utilizar revólveres que, vistos a finales del siglo XIX, principios del XX, eran totalmente obsoletos, pero le eran fiables a ellos, para lo que ellos necesitaban. Como puedes ver, ha habido, con el tema de los revólveres, hay un amor-odio y una lucha de tecnologías que, si es posible, las pistolas hoy en día para un enfrentamiento son mucho mejores, pero realmente el revólver yo pienso que es un arma que muy difícilmente va a desaparecer del arsenal básico del ser humano, aunque ahora mismo parezca que está ahí apartada y arrinconada. Pienso que va a ser un arma que puede volver en determinadas épocas de crisis tecnológica, crisis material, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque prácticamente un revólver lo puede fabricar un herrero, así de simple. Un herrero medianamente bueno puede fabricar piezas y puede fabricar incluso los tambores. No, incluso ya hemos visto que se ha consolidado como un arma de defensa personal tradicional, es fácil de ocultar, es de un mecanismo sencillo y bueno, y tiene muchos seguidores, como digo, en el ámbito de como arma personal, defensa personal. Pues sí, mira, hemos visto algo muy interesante que ha quedado, yo creo que meridianamente claro, sobre todo con respecto a esta escopeta de 2 cañones que antes ha señalado en el famoso duelo de OK Corral, donde Doug Holliday pues emplea este arma y hace un uso devastador de ella, ¿no? Por el gran impacto pues que genera también, mucho más que la detonación de una pistola. Y lo tenemos familiarizado con el uso de los protectores de las diligencias, que siempre llevaban en su regazo este tipo de arma, así como los Texas Rangers, que también lo ocupaban. Pero que, bueno, si me apuras, y ahora se me ha venido a la cabeza, un arma muy tradicional, y a los que son de nuestra generación se acordarán de Curro Jiménez. El arma que llevaba Algarrobo era el trabuco. El trabuco realmente era un arma que era la antecesora de la escopeta, y en las diligencias españolas, cuando iba de Sevilla a Málaga o de Sevilla a Madrid, los guardianes de esas diligencias llevaban trabucos, precisamente. O sea, como puedes ver, las similitudes históricas, aunque estamos hablando de diligencias en dos lados de la mar Océana, siguen las mismas pautas. Y en aquella época, en el oeste, sí es cierto que la mayor parte preferían escopetas, pero también había muchas escopetas que podían acercarse a los trabucos, no en el sentido acampanado que vemos de la serie que tú y yo hemos hablado, de la de Curro Jiménez con el Algarrobo, pero sí escopetas de calibres muy gruesos, de un solo cañón, de una sola carga, y se utilizaban para eso, o sea, para saturar, o sea, de lanzar una nube de perdigones, de postas, en una dirección determinada, y que alguna te va a dar, lo sabes. Sí, algo similar a lo que hoy sería una escopeta del 12 para hacer un daño devastador, nada de precisión, y todo lo que pille en un radio cercano pues que lo anule, ¿no? El concepto este de coach gun, que es el de las escopetas de los que daban pues esa protección a estas diligencias, como digo, siempre ha permanecido en la retina, y lo que no sabíamos era pues que efectivamente eso trascendía de ese uso, sino que esos propios enfrentamientos, que no duelos, pues se practicaban en su mayoría también con este perfil de arma y no con ese revólver que tenemos nosotros idealizado de nuestros héroes rápidos, desenfundando, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, hemos consumido 45 minutos en un tema, yo creo que súper entretenido, y yo creo que en algún otro momento haremos mención a este escenario de leyenda, ¿no? Donde podemos ir viendo otras armas, como por supuesto es el Winchester, ¿no? ese rifle, y lo que supuso también para la conquista, entre comillas, del oeste, y lo que supuso también para los indios, el uso de este arma, etcétera, porque todo eso es historia.
Y bueno, pues ya veremos qué tenemos en el caldero para la próxima entrega. No vamos a adelantar nada y espero que esa sorpresa pues mantenga el interés también del espectador o del oyente. Así que por mi parte agradecerte siempre esta oportunidad y disfrutando mucho. Siempre también. Pues por mi parte yo ya me despido. Cecilio, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, compañero. Cuídate. Chao, y chao. lo mismo digo para todos los que nos están viendo. Cuídense, por favor. A 487 on 1, a 519 on 2, no time on 3, a 311 on 4, a 462 on 5, and a 395 on 6. Line is ready. The line is ready. Shooters on the line. Shooter set. .459 on 1, a 5 flat on 2. Line is ready. The line is ready. Shooters on the line. Shooter set. A 455 on 1, no time on set. A 359 on 3, no time on 4. All right, young players, here we go. The line is ready. The line is ready. Shooters on the line. Shooter set. No time on 3. A 295 on 4. That his first shot was a 31. What was his first shot on? 311. 311. That is a new world record. New world record. 295. And you guys were all here to see it. New world record.